Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a continuar mientras arreglo esto. En esta ocasión vamos a continuar con un video sumamente importante, que es la continuación de un video que hicimos la vez pasada que se denomina ¿Qué sucede al morir? Parte 2. En el video anterior estuvo muy bueno, muy buena participación, muy buenos comentarios, en especial uno que me dijo: ¿qué sucede con el alma? ¿Podrías hacer un video sobre ello? Para ti y para todos los demás viene este video. Así que si te gustaría saber qué sucede al morir, qué pasa con el alma, quédate mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal. Te invito a que te puedas suscribir, pero por sobre todas las cosas que le des me gusta. ¿Estás listo? ¡Vamos! Lo primero que tenemos que ver cuando hablamos del alma es considerar lo siguiente. Nuestra forma de pensar hoy en día, en el siglo XXI, no nace de la nada. Nuestra forma cristiana de pensar es fruto de grandes teólogos que han ido moldeando el pensamiento de generaciones y ha llegado hasta nuestros días y ha moldeado nuestra forma de pensar en muchos conceptos bíblicos. Pero muchas veces no nos hemos tomado el tiempo de repasar dichos conceptos para ver si ellos son correctos o no. Dicho esto, vamos a ir a algunos aspectos históricos para la consideración de qué pasa con el alma. Mira lo siguiente. Hay dos grandes teorías planteadas, una enfrente de la otra con respecto al alma. La primera se llama el monismo. El monismo viene de uno y es de mentalidad hebrea. Es como el hebreo veía al hombre, ¿sí? Sus sentimientos, sus emociones y todo lo que concierne al hombre lo veía como un todo e indivisible, que era bueno en gran manera cuando salió de las manos de Dios, pero que el pecado trastocó dicha creación perfecta. Lo veía como un todo, no se podía separar en partes el ser humano. Sin embargo, la otra postura es el dualismo, viene de dos y es de mentalidad griega, una coexistencia del alma o espíritu, los cuales son inmateriales, y el cuerpo, que es materia. El cuerpo es la cárcel del alma, del espíritu, y su objetivo es liberarse del mismo porque éste lo limita para trascender. Ese pensamiento griego entró en el judaísmo posexilio. ¿Qué es el judaísmo posexilio? Después de la deportación en los tiempos de Daniel, que vivía en Babilonia, después que el pueblo de Israel salió de Babilonia, en los tiempos de los medos y los persas, Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, y en los tiempos de Esdras y Nehemías, vuelven a su región y empiezan a habitar. Esos judíos posexilio empiezan a tener un pensamiento distinto al pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque después los medos y los persas son conquistados por los griegos y esa región del Mediterráneo, donde estaba esa franja, donde estaba enclavada Israel, empieza a ser conquistada y moldeado el pensamiento por Grecia, fruto de las conquistas de Alejandro el Grande. Después, cuando Roma conquista a Grecia, el general Pompeyo le llamó a toda esa franja del Mediterráneo Palestina, que estaba conformada por tres grandes regiones: Galilea en la parte de arriba, Samaria en la parte del medio y Judea en la parte de abajo. Jerusalén estaba en Judea, en la parte de abajo, ¿sí? Y Samaria, los samaritanos estaban en el medio y se llamó Palestina dicha región. Bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, lo que tiene que ver es lo siguiente: la filosofía griega fue moldeando siglos el pensamiento de Occidente.
siglos. A tal punto que cuando el cristianismo nace, Roma gobernaba políticamente, pero filosóficamente gobernaban los griegos. El pensamiento era griego y el gobierno era romano. Cuando nace la Iglesia Católica, el pensamiento era romano. Y el gran teólogo católico Agustín de Hipona, el teólogo que moldeó la teología católica, que la sistematizó, Agustín de Hipona tomó los conceptos filosóficos de Plotino, discípulo de Platón, y del neoplatonismo para darle significado a cada una de las enseñanzas cristianas, dentro de las cuales estaba la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma nunca fue el pensamiento hebreo, era un pensamiento netamente griego que fue introducido por Agustín de Hipona en la Iglesia Católica. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho, porque cuando se da la Reforma Protestante en el año 1517 con Martín Lutero, la Iglesia Católica se divide entre católicos y protestantes, dejan muchas enseñanzas católicas los protestantes, pero se llevan otra, dentro de ellas la inmortalidad del alma. Es por eso que la mayor parte de los cristianos hoy en día tienen un pensamiento dual, un pensamiento griego, un pensamiento católico, porque el pensamiento católico es griego. Tienen un pensamiento de alma y cuerpo. Uno está dentro de la otra. Eso no es un pensamiento bíblico y lo vamos a ver. Muy bien, dicho esto, el diccionario teológico de Gerhard Kitter, el diccionario que se utiliza para traducir las Biblias como una fuente sumamente confiable y que todos aquellos que estudian el griego de manera seria lo consultan, traduce las palabras hebreas y griegas para alma. La palabra hebrea para alma es nefesh, ¿sí? Nefesh, que significa ser vivo, algo que tiene vida, ¿sí? Y la palabra griega para alma es psique. Psique, de ahí viene psicología, para que lo tengas en cuenta. Psicología, psique. Bien, Gerhard Kitter traduce la palabra psique o alma como vida. Segundo, alma. Natural, físico, alivio, refrescamiento, revivir, refrescar. Y inclusive hasta desánimo. La palabra hebrea, que es nefesh, aparece en el Antiguo Testamento unas 750 veces y principalmente significa vida o algo que posee vida. 750 veces en el AT, Antiguo Testamento, y en la mayor parte de las veces significa vida o algo que posee vida. Mira lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Y uno dice, pero si el alma es inmortal, ¿sí? ¿Cómo va a morir? Bueno, ya te puedes imaginar a dónde está apuntando Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En este sentido, Ezequiel 18:20 se refiere a algo que posee el hombre o al ser humano en sí. El alma que pecare, la persona que pecare, el ser humano que pecare, ese morirá. Muy bien. Vamos a tomar algunas consideraciones bíblicas para la palabra alma, para que los tengas en cuenta. La palabra alma no solamente se utiliza para personas, sino que también se utiliza para animales. Por ejemplo, en Génesis 9:12 y en Ezequiel 47:9, la palabra alma o nefesh se utiliza para hablar de los animales. Los animales tienen un nefesh, tienen un alma. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí, porque respiran, porque tienen vida, porque se mueven. La palabra nefesh o alma se utiliza para seres humanos. Una de ellas, Génesis 2:7. Cuando Génesis dice, formó Dios pues al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, la palabra que se utiliza es nefesh hayá, un ser vivo que respira. Nefesh hayá,
una persona viva que respira. Eso fue lo que salió de cuando Dios sopló. En Ezequiel 18:20, el alma que pecare, la persona que pecare. Génesis 12:5 también habla del nefesh como representando a los seres humanos, el alma. Proverbios 25:25, no como algo que uno tiene, sino como algo que es. Por ejemplo, en Ageo 2:13, el cuerpo humano es llamado alma, el cuerpo humano, el nefesh. Por ejemplo, en Salmos 42:1, fíjate que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. En ese sentido, nefesh o alma está hablando de los sentimientos, de la vida interior. Por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 27, también habla del alma como de los sentimientos. En Segundo de Samuel 17:18 habla de el alma también como sentimiento, algo que atañe a los sentimientos del ser humano. Se refiere al origen de las emociones, también el alma o el nefesh. En Job 30:25 habla del alma como las emociones. En Salmos 86:4, en Cantares 1:7 habla del alma o del nefesh como el origen de las emociones. Otro texto interesante, por ejemplo, el alma habla de Dios como si tuviera un alma. En Isaías 1:14, de Dios como si tuviera un alma, habla de las actitudes de Dios, de los sentimientos de Dios como si tuviera un nefesh. Todo para que lo tengas en cuenta. Otra es, en otros lados, es otra manera de referirse a uno mismo. Por ejemplo, en Jueces 16:16, cuando habla de Sansón, dice que Dalila tanto hastió a Sansón hasta que su alma se redujo a un mortal. O sea, hasta que lo desmoralizó tanto, lo fastidió tanto, que al final su fuerza vital se le fue. Se refería a sí mismo como un mortal. En 1 de Samuel 18:1. O sea, todos esos son textos que hablan del alma en primer plano como el ser humano en su totalidad. Número 2, como los sentimientos del ser humano, como las emociones, tanto de manera interna como de manera externa, de las dos formas. En el Nuevo Testamento la palabra para alma es psique. Ya te dije, de ahí viene la palabra psicología. ¿Y qué estudia? La mente, ¿sí? Las emociones, como para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en Romanos 13:1 se refiere al psique como las personas en su totalidad. En Hechos 2:41 y en Hechos 3:23 se refiere a las personas, el psique. Por ejemplo, indica emociones o pasiones en Hechos 14:2. Ya atañe no solamente al cuerpo, al ser humano, sino a algo que tienen los seres humanos, que son emociones o pasiones. Hechos 14:2. En Juan 10:24 también se refiere como al psique como pasiones o emociones. En Marcos 12:30. Todos esos textos vamos a ir leyéndolos juntos. Por ejemplo, en Mateo 10:28 se refiere como la vida espiritual. O sea, el ser espiritual, el buscar la presencia de Dios en la vida, eso es psique. Como una persona en su totalidad, en Santiago 5:20, como una persona real, con todos sus componentes. Eso es un psique, un ser viviente que respira. Como la vida y la alimentación en Mateo 6:25. La vida necesita alimentación. Lo que sostiene a la vida, al ser vivo, es la alimentación. Y utiliza la palabra psique. Por ejemplo, vida de la persona. Juan 12:25, Jesús dice, por ejemplo, el que ama su vida,
su psique la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La vida de la persona, o sea, cuando una persona viva, eso es el psique en palabras de Jesús. Otro texto, por ejemplo, Marcos 12:30, exige amar con toda nuestra psique, alma. En ese contexto, la palabra está cerca de la fuerza de voluntad, todo lo que somos. Cuando Jesús dijo, amarás al Señor con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, está hablando de todo lo que somos, integral. Todos nuestros componentes tienen que amar a Dios, amarlo con toda la psique, ¿sí? Con todo lo que somos, nuestra mente, nuestras palabras, nuestras fuerzas, nuestro físico, nuestra voluntad, y así sucesivamente. También se utiliza psique o alma para referirse a un dolor muy fuerte. Mira, te pongo un ejemplo. En nuestro idioma hay muchas frases idiomáticas. Y en la Biblia también hay frases idiomáticas, porque la Biblia está dada en un contexto de personas que hablan un idioma y que tienen sus frases. Por ejemplo, cuando alguien dice en español, ¡ay, qué dolor! Me dolió en el alma. ¿A qué se está refiriendo? ¿A dónde le duele? ¿Qué está diciendo? Que el dolor es tan fuerte que penetró hasta lo más profundo de su ser. Me dolió en el alma esa traición, me dolió en el alma. Bueno, eso es una frase idiomática que el que la escucha la entiende, pero no está diciendo necesariamente que yo tengo un alma, sino que el dolor fue tan profundo que fue indescriptible. Bueno, cuando Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, es una frase idiomática. O sea, tengo un dolor tan profundo porque sé lo que me espera. Marcos 14:34. Entonces, fíjate, cuando uno consulta la mayor parte de diccionarios teológicos serios, ¿sí? Serios, que se utilizan para traducir las Biblias y que los grandes maestros versados en griego y en hebreo lo utilizan, la palabra nefesh o la palabra psique siempre tiene una connotación del ser humano vivo, integral. Un ser humano que respira y que tiene todos sus componentes y está alejado totalmente del dualismo griego. Por eso vamos a ver algunas consideraciones generales sobre este tema. La concepción del alma tal cual como se entiende hoy en el mundo protestante proviene del pensamiento griego a través del catolicismo y no del pensamiento hebreo del concebir al ser humano como un todo, del monismo hebreo. Génesis 2:7, el sentido general de la combinación nefesh, hayá, o ser vivo que respira, un ser vivo animado, un ser vivo que camina, un ser vivo que tiene todas sus partes. El hombre es un alma viviente porque tiene todas sus partes. No es que tiene un alma viviente, porque el nefesh o el psique hace referencia tanto a las emociones, a los pensamientos, a la voluntad, al cuerpo, al corazón, al dolor, a un dolor muy fuerte, a la alimentación y así sucesivamente. Hasta los animales tienen nefesh o tienen psique, por así decirlo, porque son seres animados, solo que el ser humano tiene otros componentes como la voluntad, los pensamientos, otros niveles superiores. Nada sobrevive al proceso de la muerte. Cuando una persona muere, nada sobrevive. Isaías 38, 18 y 19, mira lo que dice y anótale. Porque el Seor no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a tus hijos. Entonces, ¿qué dice acá?
En el Seol no se exalta nadie, ni en la muerte, ni los que descienden al sepulcro. El que vive es el que te da alabanza. ¿Qué está sosteniendo Isaías? Que la muerte es el fin de todo. Cuando uno estudia la palabra fuera de emoción, fuera de religión, fuera de términos preconcebidos, entonces uno se da cuenta que la Biblia es bastante clara. Mira lo que dice Hebreos 9:27. Y así como está establecido para todos los seres humanos que deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados. O sea, la muerte termina con el ciclo y se cumple la palabra que Dios estableció. El día que pecares, ciertamente morirás. Morirás completamente. Dios no es hombre para que mienta. Y Él le dijo a Adán y Eva, el día en que comas, morirás. Mira todos los textos donde Nefesh y donde Psijé se utilizan como el ser humano en su parte más integral, con todos sus componentes. La parte emocional, la parte sentimental, la parte corporal y la parte espiritual. Así es el ser humano, un Nefesh Hayah. Un ser humano vivo que respira con todas sus partes. Espero que te haya gustado este video, espero que te sea de bendición y espero que te ayude a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.